Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias, mesa de análisis con las noticias más importantes de este jueves. Hola, muy buenas noches. Vamos a ver de inmediato nuestros titulares. 36 especialistas vuelven a la caja luego de renunciar en diciembre anterior. 2 que estaban pensionados también regresaron para atender pacientes. Adjudicaciones de 3 intercambios en la ruta Bernardo Soto a empresas con cuestionamientos provocan molestias y críticas. OIJ reportó casi 5.000 denuncias por estafas informáticas en 2025. Autoridades advierten que inteligencia artificial podría frenar el delito en el momento. Al menos 80 de cada 100 niños diagnosticados con algún tipo de cáncer logran superar la enfermedad. Y en los deportes, la afición del Saprissa empieza a perder la paciencia en la gestión de José Yacone. Vamos al detalle de las noticias. Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en Jiménez de Cartago. Así es, y 70% de los homicidios en nuestro país ocurre por ajustes de cuentas. Según el reporte de las autoridades, se escuchó una fuerte balacera, esto en el sector de Tucurrique, y en eso encontraron a un hombre herido en la calle. Tras llegar a la escena, los cruzrojistas iniciaron las labores para verificar el estado del paciente. Sin embargo, ya se encontraba sin signos vitales. Se desconoce la identidad de la víctima, pero se trataría de un joven de unos 25 años. Bueno, nos desplazan para la atención de un hombre que haya en un lote, aparentemente con unos impactos de bala. Al llegar al lugar, se comprueba la existencia de un hombre aproximadamente de 25 a 30 años. Él mismo se encuentra sin signos de vida. Informes del OIJ entre los años 2023 y 2024 revelan que la mayoría de los asesinatos en el país ocurren por los llamados ajustes de cuenta o venganzas, en un 70%. El 13% de los homicidios en Costa Rica son causados por riñas o discusiones. Y un terraplén cayó sobre un hombre que trabajaba en una construcción. Lamentablemente, este peón falleció. Por año se registran en nuestro país casi 122.000 accidentes laborales. Nuestro compañero Alberto Cuadra nos tiene este reporte desde San José. Alberto, buenas noches. Una desafortunada acción que terminó con la vida de una persona de 65 años. Estamos hablando de un obrero de la construcción que estaba laborando junto con sus compañeros a eso de la 1 de la tarde de este jueves cuando se da un accidente. Bueno, ellos estaban instalando unas alcantarillas, el suelo sabemos que está muy suave, sobre todo en la zona norte de nuestro país, a raíz de las constantes lluvias, que a pesar de que ya estamos en la época seca, pues muchas de estas zonas continúan recibiendo lluvias esporádicas y algunas hasta fuertes. Bueno, esto produjo que estas personas que estaban instalando esa tubería lamentablemente tuvieran este percance donde lamentablemente pierde la vida ese trabajador. Veamos. La tarde de este jueves ocurrió una tragedia que cobró la vida de un trabajador en Alajuela. Se trata de un terraplén que cayó sobre un hombre de aproximadamente 65 años, quitándole la vida en el lugar. Tras el accidente, las autoridades fueron alertadas de emergencia, por lo que se desplazaron unidades de la Cruz Roja al sitio. Pese a la respuesta inmediata de los paramédicos, el hombre fue abordado y declarado sin signos vitales. De momento las autoridades no han identificado a la víctima, sin embargo, trascendió que su edad ronda entre los 60 y 65 años. El hecho se dio a la 1:51 de la tarde, en el sector conocido como Santa Isabel de Río Cuarto, en Alajuela. Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes. Bueno, la Cruz Roja Costarricense es despachada del Comité Auxiliar de la Virgen de Tarapiquí para atender un incidente por un terraplén de un masculino adulto en el sector de San Vicente de Río Cuarto. Al llegar a la cena, el mismo paciente se declara signos vitales fallecidos en el lugar. El fallecido fue trasladado a la morgue judicial para realizarle la respectiva autopsia y determinar su identidad. Según cifras de la Cruz Roja, ellos por año están rescatando hasta 130 trabajadores que están realizando diferentes actividades y que ya sea por pues algún tipo de herida, algún tipo también de caída o también, como vimos lamentablemente en este hecho donde le cae pues tierra a una serie de trabajadores, pues necesitan la ayuda de la benemérita institución. De estas personas cerca de 11 pues fallecen por año y son algunas pérdidas que tienen que asumir sobre todo los patronos a raíz de este tipo de construcciones.
mucho cuidado, sobre todo a la hora de realizar estas actividades, ya sea en sectores de alto riesgo, como paredones, sectores también que son propensos a inundaciones, o también algunas zonas que pues el terreno no está suficientemente seco. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por este reporte. En otras informaciones, la Policía de Control de Drogas desarticuló este jueves 5 viviendas que eran utilizadas para narcomenudeo, pero los estupefacientes se ofrecían también en la vía pública. Los casos no tienen relación entre ellos, según informaron las autoridades, y se logró el decomiso de marihuana, crack, cocaína y dinero en efectivo. Los puntos intervenidos se ubican en los distritos de San Miguel, San Rafael Arriba, San Juan de Dios y Desamparados Centro. La acción permitió detener a 11 personas ligadas a estas bandas. La mayoría cuenta con antecedentes judiciales y policiales. La Policía de Control de Drogas realizó el día de hoy un total de 5 allanamientos en el cantón de Desamparados. Esto forma parte del Plan Escudo, que es un trabajo que se realiza de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República, que tiene como objetivo desarticular organizaciones de microtráfico en un tiempo récord. En este caso, logramos la detención de al menos 11 personas relacionadas con la venta al menudeo de estupefacientes a consumidores finales en el sector de Desamparados. Seguimos dando la lucha contra el crimen organizado y también contra las organizaciones pequeñas que generan violencia y que generan desorden en nuestras comunidades. Y un video muestra cómo una muchedumbre golpeó a un presunto ladrón en el pleno centro de San José. El hombre intentó refugiarse en un local comercial, sin embargo, varias personas lo persiguieron para vapulearlo. Un presunto cadenero fue duramente golpeado por un grupo de personas luego de asaltar a una joven en pleno San José Centro. El sujeto, tras despojar a la víctima de algunas de sus pertenencias, intentó huir al sector conocido como El Refuego, en la zona roja de San José. Sin embargo, un joven lo persiguió y logró identificarlo, y es así que inició la golpiza. La policía tiene fichados a unos 245 delincuentes que cometen robos y cadenazos. Tenemos en el casco central de San José abordando no solamente los principales bulevares, sino parques y avenidas, bares y otros lugares de lo que es el casco central de San José. Vamos a continuar con este trabajo articulado, policletos, unidad motorizada, así como otras policías, abordando, revisando, consultando personas, decomisando drogas, armas blancas, armas de fuego y presentando a las personas que tengan algún pendiente con la justicia, los trasladaremos a los tribunales de justicia correspondientes. Según muestran las imágenes del video, el hombre fue atacado a golpes y patadas por los transeúntes y peatones que presenciaron el hecho. Muchos de estos ladrones inician muy jóvenes debido al entorno en el que se desenvuelven. Lamentablemente la violencia se ha normalizado pues por muchos factores y pues ahora las personas, en especial las personas jóvenes, tienden una forma muy particular de cometer los delitos, puesto que tienden a ser más impulsivos, tienen una percepción de la realidad pues insuficiente, lo cual les lleva a cometer muy fácilmente conductas antisociales. Las autoridades no han confirmado si el sospechoso fue detenido posteriormente ni el estado de salud de esta persona. Unos 3 antisociales por semana son vapuleados en San José. Una cámara de seguridad grabó a los sospechosos de cometer un sangriento doble homicidio dentro de un apartamento ubicado en Paraíso de Cartago. La mayoría de estos sicarios son jóvenes con menos de 20 años de edad. Una cámara de seguridad grabó a los sospechosos de cometer un sangriento doble homicidio dentro de un apartamento ubicado en Paraíso de Cartago. El organismo de investigación judicial difundió la grabación con el objetivo de obtener información sobre este crimen, en el cual perdieron la vida Fabricio Moya Rodríguez, de 20 años, y Pablo Sánchez Sánchez, de 43. Lo que se busca es también dar la atención de al menos 20 personas que tienen órdenes de captura aquí en la zona y que las vamos a buscar también. Estamos buscando quitarles herramientas o insumos a los grupos criminales para que no puedan seguir delinquiendo en la zona.
De acuerdo con la Delegación Regional de Cartago del OIJ, el doble homicidio ocurrió el 16 de abril de 2024 en un apartamento ubicado en la urbanización Orocay, en Orosi de Paraíso. En cuanto a los sospechosos, la Policía Judicial indicó que uno de ellos es de contextura delgada, tez trigueña, oscura, de 25 a 35 años aproximadamente, y vestía suéter negro, pantalón azul, tenis y gorros negros. Este tipo de hechos se viene repitiendo hasta 4 veces por día en el país. Lejos de controlarse el accionar de la criminalidad organizada e individual, esta se ha venido empoderando de muchas zonas de Costa Rica. Tenemos sectores, la entrada de Batán, Tirrace, Satillo y sur de San José, donde los criminales locales controlan los barrios, tienen peajes, tienen control de quién ingresa y quién sale, y hasta autorizan quién entra y quién sale del sector. Si usted tiene información sobre esto, puede comunicarse al OIJ al teléfono 808-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial. Y pese a que el gobierno anunció esta semana que los trabajos en el Cantón de Flores en Heredia estaban terminados, todavía no están listos y faltan muchos trabajos. Según los vecinos y las vecinas, están preocupados porque hay un gran riesgo por la falta de aceras. Con estas imágenes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció este miércoles que los trabajos en la vía de Flores estaban listos. Una inversión cercana a los 2.000 millones de colones. Sin embargo, este jueves encontramos a Víctor Alfaro, vecino de la zona, con serias complicaciones para ingresar a su vivienda. Me costó subir, pero ustedes mismos tal vez tienen una imagen de lo que es complicado. Para nosotros, en el caso mío, ya casi con 70 años, entonces el asunto es un poco complicado. Las aceras inconclusas es algo de lo que más preocupa a los lugareños. Entonces aquí baja mucho niño, arriba hay un colegio y escuela, y de lado allá también. Entonces es el problema de que ellos en la mañana bajan y venían por media calle, porque las aceras no sirven. Sí, la seguridad, digamos, está fatal, ¿verdad? Los niños tienen que tirarse a la calle y abrieron, digamos, esto así sin avisar ni nada, y las aceras no están terminadas, entonces sí es muy peligroso, digamos, para los peatones ahorita en este momento. Por estos motivos, los vecinos realizaron una manifestación pacífica a lo largo de este jueves con el cierre de la vía. Hoy se permitía cerrar esta calle tan peligrosa, los trabajadores aquí arriesgando la vida, los chiquitos de las escuelas, las mamás que van a dejar los niños a las escuelas, están en riesgo. Entonces por eso optamos por cerrar la vía. ¿Qué hacer en estos casos? Ante esto pueden recurrir a las mismas autoridades del MOP, así como también ante la vía constitucional, entiéndase un recurso de amparo para hacer valer sus derechos. Este viernes habría paso regulado en la zona. ¿Cuándo finalizará la obra en su totalidad? Esa fue una de las interrogantes que planteó Extra Noticias ante las autoridades. Pese a ello, estamos a la espera de la respuesta. Cerca de 30 médicos especialistas que habían renunciado a la Caja del Seguro Social en diciembre pasado fueron recontratados ahora, pero bajo la modalidad de el salario global. Y un informe de la institución revela que estas renuncias generaron casi 160 traslados entre hospitales ante la falta de este personal en los últimos 2 meses. 36 médicos especialistas regresaron a la Caja Costarricense de Seguro Social bajo la modalidad de salario global, tras haber renunciado en los últimos meses. Un número total y global acumulado, que se ha distribuido desde que se inició la emergencia. En agosto fueron 2 renuncias, en septiembre 1, octubre 10 renuncias, noviembre 23, diciembre 33, 31 en enero y en febrero 21 renuncias. Según el informe sobre los resultados del Plan de Continuidad de Servicios Críticos de Especialistas, presentado hoy en la Junta Directiva de la Caja, 36 de estos médicos que anteriormente laboraban en la institución y posteriormente renunciaron, volvieron a ser contratados. 19 nuevos especialistas que anteriormente laboraban en el sector privado optaron por también brindar sus servicios a la Caja, y 2 médicos que se encontraban pensionados fueron recontratados en la institución.
Sin embargo, los datos reflejan un total de 127 renuncias al último corte brindado por la Caja, lo cual ha generado que algunos hospitales no tengan la capacidad médica de atender especialidades. Por ejemplo, podemos observar que en el mes de diciembre y enero el Hospital México realizó 68 solicitudes de traslados por atención de especialidades médicas. En el Hospital San Juan de Dios se dieron 32 solicitudes y en el Hospital Calderón Guardia 42 solicitudes de traslado, para un total de 166 solicitudes a nivel nacional. Bueno, un total de 427 traslados ejecutados a lo largo y ancho de todo el país. Gracias. Y podemos ver en el gráfico superior izquierdo cómo ahorita va disminuyendo un poco la cantidad de traslados requeridos a través del centro, y esto es en la línea y el resultado de lo que nos comentaba la doctora Alvarado de la apertura del nodo de ginecobstetricia en el Hospital de las Mujeres. Entonces podemos ver cómo esa estrategia ha sido efectiva y ahora se ha visto impactado el centro en menor cantidad de solicitudes de traslados en esta especialidad. La presidenta de la Caja había anunciado que hoy se estaría votando un posible ajuste para cerca de 3.000 médicos especialistas con el fin de mejorar sus condiciones y retenerlos en la institución. Sin embargo, la votación no se llevó a cabo. Las áreas de ginecología, obstetricia y anestesiología siguen siendo las mayormente impactadas por las renuncias de especialistas, los cuales han dimitido al estar en desacuerdo con las diferencias en remuneraciones que implica el salario global, implementado tras la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público para crear mayor equidad en los salarios de este sector. La intervención en la infraestructura del Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes tomaría cerca de 7 años en culminarse, según un informe presentado hoy ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Según la Caja, sería en 2027 que se estaría iniciando una posible nueva construcción y una primera etapa entraría a funcionar en el año 2030. El proyecto constaría de 8 etapas, dentro de las cuales figura una fase de reinversión que determine costos, posteriormente analizar las cerca de 16 expropiaciones que ameritan las ampliaciones del actual centro médico, las construcciones, el equipamiento y contrataciones que pondría en marcha un centro de salud apto para la población adulta mayor del país. Según la Gerencia de Infraestructura, estas fechas tentativas están sujetas a los tiempos que tomen las expropiaciones y otros factores externos que podrían estar fuera de las manos de las autoridades de la Caja. Actualmente el Hospital Blanco Cervantes reporta faltante de camas e incluso los inconvenientes generados ante la prestación de un servicio de emergencias que no opera las 24 horas. Ponga atención, de 18 a 22 días son los tiempos más extensos por los que usted debería esperar para conseguir su espacio para la prueba práctica de manejo. Educación Vial informó que trabajan para continuar reduciendo los tiempos de espera. Para muchas personas a nivel nacional, el tema de lograr obtener la licencia de conducir representó un dolor de cabeza. Sin embargo, ahora los aspirantes a conductores indican presenciar otro escenario. La verdad, todo fluido, muy bien, no tuve complicaciones, en verdad, en todo el proceso, lo más bien. ¿Sabe cómo le fue con la prueba? Sí, correcto, la probé. No, hasta el momento súper rápido, sí, verás que sí. Ahora está muy fluido todo eso, más que ahora, escuché las noticias de que iba a estar súper rápido en marzo, que iban a abrir mucho más matrículas y todo eso, entonces ahorita por el proceso está súper fácil. Y es que el principal inconveniente para adquirir la licencia de conducir siempre ha sido las listas de espera en las distintas sedes del país, situación que se ha disminuido, pero se sigue presentando días para encontrar un espacio. El esfuerzo que se hizo durante noviembre, diciembre y enero ha tenido resultados muy positivos. Sin embargo, tenemos sedes como Liberia, Punta Arenas y Guapiles que siguen siendo las de mayor demanda en el país. Si alguien quiere sacar una cita en San José, tenemos para el día siguiente. Pero en esas sedes, sobre todo, es donde teníamos la semana pasada una espera de 16 días y ahora la tenemos a 22 días a razón de esta instancia que estamos haciendo. De las 13 sedes que hay en distintas partes del país, hay 5 que sobresalen con los tiempos de espera para lograr un espacio en la prueba práctica de manejo. Tanto Guapiles, Liberia como Punta Arenas, uno tiene que esperar 22 días para lograr obtener un espacio, mientras que la sede de Alajuela y Cartago son 18. Por su parte, las otras 8 sedes a nivel nacional representan un tiempo de espera entre 1 y 4 días.
Para las pruebas teóricas de licencia, la directora de Educación Vial indicó que no hay tiempos de espera, ya que se puede obtener al día siguiente. Es lo que pasa también, que mucha gente se mete, reserva el espacio, pero no se presenta, ¿verdad? Tenemos una lista de ausentes bastante grande, entonces tal vez es motivarlos. Uno, aprovechar los campos, sobre todo en marzo, que es el último mes que vamos a estar trabajando tiempo extraordinario, y también que si sacan la cita es porque se vayan a presentar y estén preparados para hacer la prueba, ¿verdad? Esta semana se habilitaron 26.000 espacios en todas las sedes del país para aplicar pruebas prácticas, siendo este el último mes que se amplían los horarios. Las personas interesadas en matricular deben de contar con los credenciales de ingreso al sistema, así como el comprobante de pago de 5.000 colones aplicado en la entidad bancaria autorizada. Y Guanacaste sería el primer lugar del país en usar un método distinto a los rellenos sanitarios para la gestión de los residuos sólidos. Cerca de 7 cantones esperan en menos de 2 años estar enviando sus residuos a una planta gasificadora que sería la primera en el país. Mucho se ha escuchado en los últimos meses de la situación crítica que se vive con el manejo de la basura en el gran área metropolitana. Sin embargo, ¿qué pasa en otras zonas del país como Guanacaste? Uno de los casos es el de la municipalidad de Nicoya, donde actualmente recorren hasta 24 kilómetros hasta el relleno sanitario en Santa Cruz para depositar sus residuos sólidos. El 2011 para atrás teníamos un vertedero que no se le podía considerar relleno sanitario. Se tenían todas las técnicas para manejarlo como un relleno sanitario, pero como no era un terreno que fue conformado para eso previamente, entonces del vertedero no podía pasar. Está clausurado desde el 2012 y nosotros lo que hacemos es desde ese entonces llevar los residuos al relleno sanitario de Santa Cruz. Esta provincia podría, no obstante, convertirse en la primera en gestionar sus residuos a través de una planta gasificadora, en la cual a través de altas temperaturas la basura es tratada e incluso aprovechada para la generación eléctrica. Esta planta gasificadora vamos a procesar, como les decía, 200 toneladas diarias. Esto nos permite, con este proceso de gasificación, poder tener en paralelo un proceso de generación de energía eléctrica que nos va a permitir generar más de 50 millones de kilowatt-hora al año y con ello alimentar a una población superior a los 11.000 casas en nuestra área de concesión. Y esa sería la primera planta gasificadora del país, máxime. Nuevamente, ¿verdad? Con esta problemática tan grande, yo creo que es una solución muy interesante. Este proyecto, con un costo aproximado de $48 millones, estaría iniciando sus operaciones entre el 2026 y 2027, recibiendo hasta 200 toneladas diarias de desechos, los cuales se usarían para la generación eléctrica. De 4 opciones que teníamos en lo que era tratamiento de residuos y se determinó que este proyecto de Cope Guanacaste era la opción más viable en términos ambientales, administrativos, logísticos y económicos. Los desafíos de nosotros como gobierno local pasa más por la parte de la cobertura de la recolección, que es algo que es una herencia y una deuda que estamos asumiendo en esta nueva alcaldía, que recientemente asumimos, y que deja un 55%, 50% del cantón sin recolección de residuos. Actualmente 6 municipalidades ya confirmaron su interés en la propuesta, siendo Upala, Bagaces, Liberia, Carrillo, Nicoya, Ojancha y Cóbano parte de los interesados. 4 carboneras clandestinas operaban de manera irregular en el Guaso de Acerrí. Las autoridades se encargaron de eliminar estas estructuras que se estima están en un terreno cercano a los 10.000 metros cuadrados. Este es el panorama que se logró detectar en el Guaso de Acerrí, a muy pocos metros del relleno sanitario que está ubicado en esta comunidad. Y es que al menos 4 carboneras clandestinas estaban operando de manera ilegal, generando una gran afectación e impacto ambiental en estos terrenos cercanos a los 10.000 metros cuadrados. Debido a lo anterior, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, bomberos y autoridades de la Municipalidad de Acerrí se apersonaron al lugar para eliminar dichos espacios. Giramos órdenes sanitarias a diferentes órganos institucionales y desde el gobierno local, y desde que nos enteramos también de que había aquí una presunción de propiedad de EVI, no solamente a los dueños del terreno, sino también a EVI. Y le dimos hasta el día de hoy, a la medianoche, para poder de alguna forma ejecutar lo que decía la orden sanitaria. ¿Qué decía la orden sanitaria? Tiene que limpiar acá.
Si esto es de ellos, tienen que limpiarlo y asegurarse de que no lo vuelvan a ensuciar. Así de sencillo. Y es que un tema de una herencia con más de 70 años de historia es la que genera que no se pueda realizar una intervención completa por parte de la empresa que administra el relleno sanitario en las cercanías de dichas carboneras. La empresa tiene 5 de los 8 terrenos que abarcan dicho espacio, por lo cual esperan continuar adquiriendo los terrenos. Venimos desde hace más o menos 2 a 3 años trabajando con EVI en poner estos terrenos en orden. EVI ha estado interesada en comprarlos, hemos venido comprándolos poco a poco. Son terrenos que pertenecen a una familia desde el siglo pasado. Los dueños murieron hace 70 años y la familia que estaba a cargo de estos terrenos o que son dueños de estos terrenos no los habían puesto en orden. Entonces hemos venido haciendo esa labor y los hemos ido comprando. Para la municipalidad el tema se encontraba en instancias judiciales, por lo cual se dificultaba el intervenir. Sin embargo, agradeció el trabajo en conjunto. Carboneras, el humo, el incendio se sigue viendo desde el centro de Acerrí. Entonces nosotros comenzamos con un trabajo en conjunto con el Departamento de Gestión Ambiental y formulamos una denuncia. Venimos a colocar cierres, los sellos, los dueños de acá quitaron los sellos, pusimos una denuncia en la Fiscalía Ambiental. La empresa EVI informó que el proceso de la eliminación de las carboneras será un proceso paulatino, por lo que la limpieza de los terrenos puede tardar varios días. El Instituto Meteorológico Nacional confirmó un aumento en las temperaturas nocturnas del país, lo que favorece la proliferación de plagas en plantaciones, especialmente en las zonas altas. Este hallazgo proviene de un análisis en 16 estaciones meteorológicas a nivel nacional. Entre las plagas que se presentan están los hongos y algunos insectos principalmente. En promedio, la temperatura nocturna subió en el último año 2 grados centígrados en algunas zonas altas del país. Y es el aumento de la temperatura nocturna. Resulta que tenemos tendencias en este parámetro, en este indicador. Encontrábamos que de 16 estaciones meteorológicas con buena información teníamos un aumento de temperatura no estadísticamente significativo, o sea que no era muy importante, pero es un aumento en las 16 estaciones. O sea, la temperatura nocturna ha ido aumentando. Esto va muy bien con la teoría de cambio climático. Y el OIJ reportó más de 2.000 denuncias por estafas informáticas en el año 2024. Las autoridades advierten que la inteligencia artificial podría frenar delitos en el momento. Maricruz Brenes nos tiene el detalle de esta información. Maricruz. Precisamente esa inteligencia artificial de la que habla el organismo de investigación judicial es la que podría permitir que las entidades financieras frenen prácticamente que de inmediato una estafa cibernética. Vamos a ver la información que preparamos para ustedes, donde se observa que 4.987 son las denuncias durante todo el 2024. En diciembre solamente del 2024 se registraron 588 denuncias por este delito y en lo que va de, o lo que más bien fue de enero, fueron 699 denuncias. Vamos a ver toda la información que viene referente a esto de lo que es el uso de la inteligencia artificial en las entidades bancarias para poder frenar estos delitos de estafas informáticas. Debido a la cantidad de transacciones bancarias que se realizan a diario para las entidades financieras, es prácticamente imposible frenar una estafa en proceso, según indicó el organismo de investigación judicial. La entidad reveló que para detectar dichos delitos es necesario que los bancos trabajen con inteligencia artificial. Es muy difícil para el sistema financiero poder detectar cuál sí y cuál no, ya que son millones de transacciones que se pasan a nivel de los sistemas bancarios. Recordemos que muchas veces tenemos un tope y las personas víctimas dicen, pero es que yo tengo un tope y me sacaron 5 veces más. Recuerden que muchos de los bancos dentro de la aplicación permiten modificar los tokens que yo tengo, las cantidades de dinero que puedo sacar. La recopilación de estas investigaciones tiene un promedio de 2 a 3 años. 2 horas después yo me reviso el teléfono y veo que me habían hecho 5 depósitos a personas que yo no conozco.
y se habían llevado prácticamente todo el dinero que yo tenía en la cuenta. Para quienes sufren de este tipo de estafas, las entidades bancarias no están preparadas para hacer frente a estos retos. Al final quedé perdiendo mi dinero porque ni la asociación ni el OIJ me pudieron colaborar en nada. Los bancos no están preparados y creo que tampoco les interesa, porque realmente si el dinero se va, no es problema de ellos. La Asociación Bancaria Costarricense, por su parte, especifica que las instituciones financieras sí tienen la capacidad para detener los fraudes en curso. Utilizar solamente un usuario y una contraseña para poder autenticarnos en una plataforma digital no es seguro. ¿Por qué? Porque esto se basa en información y la información es transferible. Cualquiera que tenga esa información podría ingresar a las plataformas digitales y suplantar mi identidad. Un experto en ciberseguridad manifiesta que se podría permitir al usuario un segundo factor de autenticación. Que cierto tipo de transacciones en X horario, con qué regularidad las hacen, si es una situación normal o si no, generar alertas de forma inmediata. Si la víctima se entera de la estafa en poco tiempo, las cuentas se congelan y el 100% se devuelve, pero el fiscal o juez de la República debe dar el permiso para ello, según el OIJ. Otro tema muy importante vienen a ser las modalidades, y es que están las antiguas y están las que se están utilizando desde el año anterior, que vienen a ser las más nuevas. En estos momentos pues podemos observar lo que vienen a ser las modalidades comunes conocidas como el falso funcionario bancario y el ente municipal, y actualmente, bueno, las que se están utilizando viene a ser la clonación de una página bancaria que a través de vía WhatsApp o llamada telefónica por medio de un falso funcionario municipal, lo que se hace es enviar un link malicioso que redirige a una página de índole municipal donde se ingresan datos tal cual como se estuviera incluso haciendo la firma con firma electrónica, y es justamente en ese momento donde la víctima cae y a través de sus datos personales ingresan a sus cuentas bancarias para extraer el dinero necesario. También vamos a ver otra información, y es que precisamente hablando de lo que son estas denuncias, de las 4.987 denuncias, hay un gran perjuicio económico que vienen a ser 4.400 millones de colones y también 3.200 millones de dólares, lo que justamente dejan este tipo de estafas cibernéticas. De acuerdo con los expertos, de acuerdo con la Asociación Bancaria Costarricense, lo que se debe hacer precisamente es poner muchísima atención a las llamadas y, por supuesto, también tener más de 2 filtros para poder ingresar a las cuentas. Y uno de estos muy importante viene a ser la mensajería de texto, que una vez que se esté pasando el límite de transacciones diarias, pues envíe este mensaje directamente al usuario y ahí sea cuando se detecte, para que se pueda cortar esta estafa que se está haciendo en el momento. Esta es la información que tenemos, es un reporte de Maricruz Brenes para Extra Noticias. Muchas gracias a Maricruz por este reporte. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos advierte que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe supervisar las obras sobre la Ruta 1, y hablamos propiamente de los intercambios en Grecia, Naranjo y San Ramón, especialmente durante los primeros 6 meses para evitar inconvenientes con las empresas que los desarrollarán posteriormente. Así es, y es que también los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa critican que la adjudicación de estos trabajos se den a empresas cuestionadas. Justamente está con nosotros acá en el estudio Rolando Rivera, que nos trae los detalles de esta noticia. Rolando, bienvenido. Gracias por estar acá. Compañeros, muy buenas noches también, y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Pues como ustedes lo indican, en realidad son 18 meses para finalizar con estos trabajos, 6 meses van a ser para un tema de diseños y los otros 12 meses va a ser para un tema de construcción en estos accesos a San Ramón, a Grecia y también Naranjo. Con el tema de Naranjo hay un tema, valga la redundancia, que está causando inseguridad, y es por el tema de la adjudicación a la empresa China Check, que es precisamente la que hizo los arreglos sobre la Ruta 32, la encargada de hacer la ampliación a la Ruta 32, y que, bueno, pues como todos ya sabemos, ha tenido atrasos y también algunas irregularidades, cobrando incluso además por este tipo de trabajo sobre la Ruta 32. Pero vamos a ver primero la información que preparamos para todos ustedes para luego ampliar sobre este tema. Este es uno de los 3 pasos a desnivel que el gobierno adjudicó sobre la Ruta 1.
Los trabajos a la altura de Naranjo están adjudicados a la empresa Check de China, la misma empresa que tiene a cargo la ampliación de la ruta a Limón con serios atrasos e irregularidades. Creemos que si ha habido alguna experiencia anterior con alguna de estas empresas, precisamente el MOP tiene que tener el cuidado suficiente para generar la inspección necesaria, tanto en los primeros 6 meses de diseño como en los 12 meses de la construcción. Pero es importante que estas obras estén, que avancen ante el no avance de la Ruta 1, por lo menos que estas 3 intersecciones principales, conocidas como OBIs, estén al servicio de los costarricenses lo más pronto posible. Se comunicó la adjudicación de los pasos a desnivel de Grecia, Naranjo y San Ramón y en Occidente, una inversión de más de 30 millones de dólares que va a beneficiar directamente a los más de 30.000 vehículos que circulan diariamente por el sitio. Bueno, estas obras que durante muchos años estuvieron en espera por los vecinos de Occidente ya finalmente van a ser una realidad. Este es un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que también nos dio el visto bueno para proseguir adelante con la adjudicación. Los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa critican que las obras se sigan asignando a empresas cuestionadas. Check ha sido una empresa que yo creo que si al que le corresponde darles o contratarlos es alguna persona que viva en Limón, nunca los va a contratar. Me parece que es un parámetro que debería tomar este gobierno para hacer las contrataciones a la hora de escoger una empresa como esta para hacer una obra tan importante para una comunidad. Tiene todos los problemas de la ruta de Limón, ¿verdad? La 32, todos los atrasos que ha recibido, todas las acciones que ha tomado para que le paguen más, las diferencias, los problemas de expropiaciones son del gobierno, pero ha sido una empresa que ha estado muy cuestionada y bueno, al igual que las otras empresas. El gobierno cuenta con 18 meses para intentar finalizar con estos 3 proyectos sobre la Ruta 1, que comunica San José con San Ramón. Bueno, y ahí veíamos precisamente la información, pero también tenemos que escuchar la participación de otro de los diputados que forma parte de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, que es Luis Diego Vargas, también quien argumenta por qué el gobierno sigue asignando y adjudicando a empresas que ya han tenido complicaciones y irregularidades, bueno, proyectos que son de suma importancia, tomando en cuenta también que la Ruta 1 ha sido de muchísima... Ha habido muchísimos atrasos en Ruta 1, además, y siguen acumulándose todavía retrasos para poder ver las obras y que sean una realidad. Con urgencia las necesitamos. Y esta crítica es hacia la empresa que también estaba desarrollando la Ruta 32, ¿correcto? Correcto, que al final de cuentas, como decíamos, ha tenido atrasos, se ha presentado variación en cuanto a los diseños, porque también se ha hablado de rotondas en pasos en donde debería haber pasos a desnivel, pero que por un tema de que no alcanzó el presupuesto, ahora se tiene que estar corriendo también con el tema del MOP para que haga estas variaciones en cuanto a los diseños de la carretera. Vamos a escuchar lo que dice el diputado liberal progresista. Yo que soy de Occidente, preocupante que la obra pública sigue estando en manos de empresas que para la ciudadanía no son claramente los que han hecho las mejores obras y que han manejado de la mejor forma los recursos públicos. Yo tengo entendido y preocupado obviamente que estas son las OBIs, que son las obras impostergables que hemos estado esperando por años, el MOB la saca y bueno, pareciera que este gobierno está muy pegado con estas empresas, porque si ustedes ven en Taras La Lima, si ven en cualquier proyecto aquí en Circunvalación, ha sido la norma que ellas sean las que participan. Quiere decir eso que tenemos que echar el cassette para atrás y ver los términos de referencia y las licitaciones, porque ahí es donde se definen quiénes pueden participar por condiciones financieras, por condiciones de experiencia y demás. Diseño y construcción es lo que le están dando a ellos. O sea, tienen que diseñar lo que está más o menos estipulado, pero tienen que darle un contexto final de diseño y construcción. Bueno, creo que aquí lo más importante también es tomar en cuenta la recomendación del CEFIA, de que se tenga constante monitoreo de lo que esté avanzando durante esos 6 meses de diseño y también los 12 meses de construcción. Y es que además hay poco tiempo, estamos ya en el año preelectoral. Sí, que al final de cuentas... Y eficiencia en obra pública, que es lo que queremos al fin y al cabo los ciudadanos. Sí, y hablando precisamente de esa eficiencia en un año en donde ya se avecina todo un tema político y estamos en medio de la campaña, tenemos que hablar también del tema de la seguridad. Hay intercambio de criterios con respecto a si son necesarias o no las reuniones para tomar cambios concretos en cuanto al tema de seguridad. Hoy reacciona el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, que dice que lamentablemente, bueno, pues don Rodrigo Chávez no acepta la reunión en donde se tienen que tocar estos temas. Yo no sé si las reuniones es lo que necesitamos resolver el problema de seguridad nacional,
pero lo que sí parece claro es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no hay forma que se pongan de acuerdo. Y mucho menos nos beneficiamos con ese ping-pong y ese vaivén de dimes y diretes que no llegamos a ningún lado. Sí, tuvimos la oportunidad también de conversar con don Walter Navarro, que nos decía, si bien es cierto, son importantes los recursos, también es importante el diálogo. Así es que vamos a ver la siguiente información. Es más, el presidente Chávez dijo que si sabemos contar, o que si yo sé contar, que no contemos con él para buscar soluciones a la inseguridad, al narcotráfico y al crimen organizado. Así de sencillo y así de grave, que no contemos con él. O sea, qué lamentable, qué triste, qué indignante que Costa Rica no cuente con el presidente de la República para resolver el principal problema nacional que le está quitando la tranquilidad y la paz a las familias costarricenses. Así respondió el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a las declaraciones y negativa del presidente de la República, Rodrigo Chávez, de reunirse junto a las autoridades de seguridad del país para priorizar los proyectos de ley que ayuden a mejorar el tema de la seguridad en el territorio nacional. El mandatario expresó este miércoles que ni él ni sus ministros perderían más el tiempo en reuniones. En vista del enojo desmedido del presidente, porque realmente sorprendió ese enojo tan fuerte por una simple invitación para una cosa que es de interés nacional, interés para el país, pues la próxima vez que le mande una nota se la voy a hacer acompañar por una bolsita de té de tilo para que no se altere tanto. Usted me invita a que vaya el miércoles 26 de febrero. Don Rodrigo, ni mis ministros, ni este servidor van a ir a perder el tiempo una vez más en esas reuniones que usted organiza a puerta cerrada, en secreto, con cafecito, té y galletas María. Porque ahí lo único que se habla es paja. Mientras esas discusiones se acrecientan, el exministro de Seguridad, Walter Navarro, considera que es necesario tanto los recursos económicos como dialogar para mejorar el panorama actual. La situación de inseguridad que está viviendo el país hoy en día debe de llevarnos a una profunda reflexión, una reflexión en donde los tres poderes de la República se establezca una hoja de ruta robusta y que se pueda implementar y ejecutar de la forma más rápida posible. Más personal y más equipo, más vehículos es sinónimo de una mejor calidad del patrullaje o un mayor patrullaje, de una respuesta más rápida a los eventos que se están dando en el país. Eso es lo que yo recomendaría así de una forma rápida y contundente para poder hacerle frente a la alta criminalidad que lamentablemente nos está afectando en el país. En lo que va del año, el país registra más de 100 homicidios. Bien, no sé si recetándose COFAL y recetándose Tétilo realmente podamos llegar a una solución en temas de seguridad nacional, pero lo cierto es que hay que sentarse a conversar. Rolando, y sí está programada una fecha, pero incluso el día de ayer el ministro de Seguridad tampoco participaría. Sí, la fecha está pactada para el 20 de febrero, pero bueno, ayer lo escuchábamos. Sin participación del Mario Zamora, ministro de Seguridad, decía que él iba a acatar la decisión del presidente y que no iba a estar en esta reunión. Lo otro importante, y que no vamos a escuchar de inmediato de don Walter Navarro, ex viceministro de Seguridad, es que cuáles deben ser las funciones de cada uno de los poderes. O sea, el Poder Ejecutivo está precisamente para ejecutar, el Legislativo tiene sus funciones y el Poder Judicial también tiene otras funciones que tiene a cargo. Vamos a escuchar lo que dice precisamente don Walter Navarro. Comenzando por la Asamblea Legislativa, en donde son los encargados de realizar y de construir leyes que vengan a fortalecer a las policías administrativas, que vengan a darle muchísimo mayores herramientas al organismo de investigación judicial para ejecutar su tarea. Un poder judicial que venga a implementar las leyes y lo que disponga la Asamblea Legislativa de una forma más rápida, más ágil, justicia pronta y cumplida. Un poder ejecutivo que venga a financiar y a fortalecer con recursos económicos aquellas áreas con problemas
sociales fuertes que venga a generar una mayor inversión, que esa inversión sirva también de prevención. Bueno, y la semana pasada también lo conversábamos aquí en esta mesa de análisis con don Walter Navarro. El tiempo es fundamental porque además aumenta el crimen organizado, las guerras entre bandas, el sicariato, y no podemos seguir dejando pasar el tiempo sin que el país tome acción sobre discusiones que son fundamentales para el país. Así es. Hoy decía incluso también don Rodrigo Arias, en la administración de Rodrigo Chávez han muerto más de 2.000 personas, ha sido una administración en la que ha crecido la delincuencia, pero bueno, también Rodrigo Chávez argumentaba que las reuniones van y vienen. Si bien es cierto, también Rodrigo Arias a principios de año se reunió con Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial. Entonces son reuniones y reuniones y reuniones, pero al final de cuentas necesitamos son soluciones más cercanas. Y además también en las informaciones que hemos tenido esta semana, otra de las discusiones ha sido con el ministro de Hacienda, que señalaba que no ha habido una ejecución completa del presupuesto como debía hacerse por parte del Poder Judicial y el OIJ particularmente. Sí, sin duda es un tema que... Fue lo que decía Novia Costa, el correcto, ministro de sí, y que bueno, se viene también todo un tema de redireccionar recursos por parte del Poder Judicial para proteger a sus funcionarios, pero también a los usuarios del Poder Judicial, y al final de cuentas, bueno, pues son iniciativas que no terminan de concretarse. Vamos por último nada más a cerrar con otro tema importante. El día de ayer en la plena tercera de la Asamblea Legislativa se aprobó también un proyecto en primer debate para beneficiar el teletrabajo, que esto incluiría también a funcionarios tanto privados como públicos. El proyecto de ley para detallar explícitamente el trabajo en el extranjero, evitando interpretaciones subjetivas, respalda a empleados de la función pública como privada, y la modalidad sería aplicable siempre y cuando exista un acuerdo entre empleador y trabajador. El diputado Alejandro Pacheco afirma que es un paso importante en materia laboral de teletrabajo. Muy contento con la aprobación en primer debate del proyecto para reconocer el teletrabajo en el extranjero, para que cualquier costarricense, ya sea del sector público o del sector privado, pueda teletrabajar desde cualquier parte del mundo. Yo creo que ya las comunicaciones son súper buenas en todos los países y ya no es necesario que un teletrabajador esté en su casa con una computadora, puede trabajar desde cualquier parte del mundo y podrían hacer, por ejemplo, irse a sacar una maestría o estudiar a otro país, trabaja en el día y en la noche lleva sus cursos en cualquier universidad del mundo. La propuesta indica que si el trabajador opta por este beneficio, deberá proveer los instrumentos tecnológicos, equipo y programas para realizar su trabajo. Es una deuda para los costarricenses, tenemos una ley desde el año 2019, un reglamento, pero no tenemos la posibilidad de teletrabajar fuera del país. Precisamente esto que se aprueba en primer debate viene a ser algo de justicia, de equidad, porque nosotros sí estamos recibiendo a personas nómadas digitales, pero el costarricense trabajador no se le permite por cuanto realmente no hay una legislación sobre la temática. Esta omisión viene precisamente a aclarar por cuanto ya se han abierto procesos disciplinarios a funcionarios, a trabajadores del sector privado que han optado por irse a trabajar fuera del país. El trabajador deberá presentar los seguros de riesgo de trabajo y otros requerimientos para el ejercicio de su labor en el extranjero. Bien, según veíamos, este proyecto ya fue aprobado en primer debate, hace falta todavía una segunda aprobación, segundo debate, pero vendría a dar una seguridad jurídica importante. Estábamos hablando fuera de cámaras, no solo para trabajar fuera del país por teletrabajo, sino también, por ejemplo, quienes tienen que ir a estudiar, que haya una legislación que aún en otros países les proteja. Correcto. Aquí lo importante es que se visualiza que sea el próximo miércoles nuevamente cuando vaya a ese segundo debate definitivo ya. Y como usted bien lo dice, Alejandro, aquí lo más importante es facilitarle a los costarricenses que tengan una oportunidad para salir del país, sea para capacitarse más o para trabajar también incluso en un segundo trabajo, no tengan ningún inconveniente de salir de Costa Rica para poder seguir trabajando con una empresa nacional. Perfecto, Rolando, muchas gracias por esta información y por este amplio reporte de diferentes temas de actualidad que sin duda nos preocupan y ocupan mucho al país. Correcto. Vamos ahora a hacer una pausa y cuando regresemos tendremos una entrevista para hablar sobre la incidencia de cáncer infantil en Costa Rica. Ya regresamos.
Nosotros en Extra Noticias, con solo una semana los pacientes del hospital de Alajuela ya están viendo algunos resultados importantes con las estrategias implementadas para reducir los tiempos de espera. El hospital tiene una ocupación superior al 150%. Bajo la modalidad de pago por resultado, que significa que a los especialistas y doctores les pagan por las operaciones, el hospital ha ampliado las jornadas de atención en consulta externa y cirugía, con el objetivo de mitigar los plazos y agilizar la atención de los pacientes hospitalizados y de emergencias. Bueno, los proyectos vienen a ser una respuesta a la necesidad de atender precisamente esa sobredemanda. Nosotros tenemos pacientes que ya tienen una espera en alguna lista específica de una especialidad. Para esto se hacen las jornadas de producción, que son aquellos proyectos especiales que atienden la lista de espera de pacientes que tenemos desde el año 2020. Entonces, bajo esta modalidad, en jornadas extraordinarias, ampliadas, fines de semana, después de las 4 de la tarde, tanto quirófano como consulta externa, como los servicios de radiología, siguen generando consultas y atenciones para ir reduciendo tanto la cantidad de pacientes como los plazos de espera. A pesar de que la ocupación hospitalaria supera el 151% de su capacidad instalada, los usuarios ven con buenos ojos la atención que reciben. ¿Cómo considera la atención aquí en el Hospital de Alajuela? Sí, para mí es buena. Sí. ¿Cuáles servicios ha requerido del hospital? Bueno, aquí casi todo, urología, oftalmología. Bueno, yo la considero, en el caso de nosotros, mi esposo sufrió un infarto el sábado y el mismo día le hicieron el cateterismo, entonces, y ya está en el salón. Yo lo considero que ha sido bueno, ¿verdad? El hospital prevé 30 jornadas en consulta externa para atender a 700 pacientes y reducir la lista de espera en radiología antes de julio. Además, se proyectan 700 lecturas de TAC, 3.550 mamografías y 5.000 ultrasonidos. Por ejemplo, pasamos de tener 27 pacientes esperando en el servicio de emergencias por una cirugía de ortopedia a tener 10 pacientes, ¿verdad? En un periodo de una semana. ¿Por qué? Porque durante estas jornadas, donde nosotros resolvemos mayor cantidad de pacientes en las noches, madrugadas, sábados, domingos, pues nosotros estamos resolviendo un paciente que ya no va a llegar a tener unas estancias prolongadas de 1, 2 semanas, 3 semanas esperando esa cirugía. Entonces le podría decir que con esta metodología, por ejemplo, en ortopedia se han operado más de 20 pacientes. En hemodinamia, el viernes anterior se realizaron 8 cateterismos. Pacientes que hubiesen estado 15 días hospitalizados pasaron de estar, de poder tener un plazo de 15 días a que de viernes a martes ya estuvieran ingresados. Estas acciones se suman a otras medidas que buscan optimizar la capacidad hospitalaria y disminuir la saturación de los servicios. Bueno, el cáncer infantil no puede prevenirse, pero un diagnóstico oportuno mejora las probabilidades de curación. Y eso se refleja en las estadísticas. En Costa Rica se salvan las vidas de entre el 80 y el 85% de los niños, según el Hospital Nacional de Niños. Los más comunes están las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, que representan cerca del 60% de los casos pediátricos atendidos en el país. En Costa Rica se detectan entre 130 y 150 casos nuevos por año de cáncer infantil en niños menores de 13 años. La tasa de sobrevida global del cáncer infantil ronda entre el 80 y el 85%. Eso quiere decir que entre 8 y 9 de cada 10 niños con cáncer pueden curarse y tener una vida completamente normal. El cáncer infantil se origina por un crecimiento acelerado de células anormales que pueden formar tumores o infiltraciones en la médula ósea. Aunque sus causas no están totalmente claras, algunos estudios sugieren que factores genéticos podrían estar involucrados. Soy la mamá de Pablo, un niño de 9 años, el cual fue diagnosticado con leucemia linfoide aguda hace 3 años. Acá llevamos en el Hospital de Niños nuestro tratamiento, el protocolo que ha sido adecuado para llevarle esperanza a su vida, para ayudarle a sobrevivir. Ya estamos prontos a terminarlo, si Dios quiere, entre agosto y septiembre. Costa Rica reporta una tasa de incidencia de 3.4 casos por cada 100.000 niños, una cifra superior al promedio mundial, posiblemente debido a la exposición a agroquímicos en ciertas regiones. La detección temprana es clave para mejorar el pronóstico de los niños. Algunas cosas generales, como es pérdida de peso, falta de apetito, palidez, mal estado general.
En algunas ocasiones hay dolor óseo muy importante, sobre todo aquel dolor óseo que se asocia a una imposibilidad progresiva de hacer movimientos normales. Además, podemos encontrar en el cáncer infantil sangrado por la nariz, por las mucosas o por algún otro lugar. Generalmente, moretones en sitios inusuales es un signo temprano de cáncer infantil. Ante cualquier sospecha, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un médico para su evaluación oportuna. Bueno, y justamente queremos ampliar más sobre este tema y para eso se encuentra con nosotros la doctora Julia Fernández, quien es además pediatra y también fue miembro de la Asociación Pediátrica Costarricense. Doctora, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos a ustedes y a la audiencia del país que tienen en este momento. Bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos empezar, si estamos hablando de la importancia de la detección temprana para tener buenos resultados, es importante estar alerta a los síntomas que presenta el cáncer infantil, independientemente de que hay varios tipos de cáncer. Tenemos algunas pantallas que presentan algunos de los síntomas a los que debemos estar atentos como padres de familia. Vamos a ponerlos en pantalla en este momento para que podamos comentarlos con usted, porque hay algunos que podrían ser también habituales sin necesidad de alarmar a los padres de familia. Tenemos en pantalla aquí palidez, pérdida de peso, cansancio, moretones sin razón. Sí, generalmente todo lo ideal es tener el control del niño sano, ¿verdad? Todo este seguimiento a través de la infancia, en donde podemos tener una detección viendo la evolución del paciente. Sin embargo, hay edades en las que los niños, por su edad y por sus patologías, como que se pierden un poquito de este seguimiento. Los niños generalmente no fallan hasta los 2, 3 años y después se desaparecen un poquito o consultan por cosas, accidentes, golpes o enfermedades virales, respiratorias, diarreas, pero no hay como una evaluación más integral, más completa de qué es lo que está pasando. Entonces los signos de alerta, ¿verdad?, son estas manifestaciones como vemos ahí en la pantalla, niños más pálidos de lo normal, ¿verdad?, que se ve que se ponen a veces ojerosos, que se van adelgazando, aunque los niños pueden tener ser menuditos y ser delgados, pero siempre se nota una pérdida de apetito o a veces la mamá dice, pero él come bien, sin embargo yo lo veo que está más delgado. La fatiga que muchas veces los niños que asisten a centros de educación, ¿verdad?, las maestras que los conocen de todos los días y los ven en sus actividades diarias ya notan algo diferente, que el niño ya no juega igual o que juega un ratito, se cansa, se retira como a reposar o estando en la casa ya no tiene la misma actividad, ¿verdad? Entonces son elementos que hay que tener cuidado. Las enfermedades hemorrágicas de la sangre, por ejemplo, ¿verdad?, que pueden producir estos sangrados al cepillarse los dientes, sangrados fáciles por la nariz, sangrados digestivos, ¿verdad? Siempre pues uno recomienda que se revisen cuando el niño va al baño, ya sea a alguna de las dos actividades de orina o de posiciones, y los sangrados en piel, que uno dice, bueno, no se golpeó tanto como para que se le haya hecho esa marca o esa equimosis o moretón, como dicen, ¿verdad?, para que no tiene como comparación o aparecen sin razón. Un niño que juega bola, que todo el tiempo está pateando, subiéndose y todo, pues uno podría esperar y ver hasta qué punto esos moretones son más de lo que uno esperaría, o un niño que está en reposo y de un momento a otro aparece en sitios de presión, por ejemplo, ¿verdad?, en los codos, las rodillas, los tobillos, incluso en los glúteos, que aparezcan lesiones de sangrado, estos moretones, sin ninguna relación. Doctora, y tenemos también otros signos que se deben revisar. Perdón. Tenemos también otros signos que queremos ver en pantalla para que usted nos ayude a describirlos también de esta manera. Dolor de huesos, mancha blanca en el ojo, dolor de cabeza persistente o abultamiento del estómago. ¿Cuándo hay que prestar atención a algunos de estos signos? Sí, los signos anteriores muchas veces se refieren
pues a esas enfermedades de la sangre, pero también los tumores en los niños pueden aparecer en estos órganos, ¿verdad? Por ejemplo, ese dolor en los huesos, que los niños se quejan muchas veces de dolor en los huesos, en las articulaciones al caer la tarde después de mucha actividad física en donde hay mucho uso de las extremidades, de sus piernas sobre todo, pero ya un dolor que incluso lo despierta en la noche o que ya uno sienta un abultamiento en el hueso, ¿verdad? Que haya un aumento de volumen en la pierna o en el brazo, en algún sitio. Estos son señales que no es lo esperado en un niño que va evolucionando adecuadamente. Luego, estas manchas blancas en el ojo, que ahora con el uso de los teléfonos es como muy fácil notarlos, cuando siempre pues el teléfono tiene esta facilidad de corregir lo que se llama el ojo rojo, ¿verdad? Ese fondo de ojo en las fotografías que salen los ojos con ese brillo rojo en el fondo. Y esto en los niños que tienen una lesión intraocular se ve una mancha blanca. No están los dos ojos del mismo color de intensidad de rojo, sino que hay una mancha blanca. Y esto es una señal de alarma muy importante que para consultar, porque el niño puede ser que con mucho ya tiempo después el ojo se protruye, se ve un abultamiento, un crecimiento del ojo, pero ese reflejo que ahora con la tecnología de los teléfonos pues es como más temprano de detectar. El dolor de cabeza igual, los niños pueden tener dolor de cabeza por migraña, hay grupos en que después de ciertas edades tienen migrañas, pero este dolor de cabeza que los despierta en la noche. El niño que amanece con un dolor de cabeza que cada vez es más frecuente, más intenso, que lo inhibe de sus actividades diarias, que en la escuela el niño igual puede pasar postrado, no puede poner atención, lo despierta en la noche, o se acompaña de vómitos. Un niño que vomita en proyectil, que se llama violentamente, en las mañanas, eso es un signo de alarma de que puede haber una masa dentro del cráneo, ¿verdad? Alteraciones en el estado de conciencia, cambios de conducta, cuestiones que el niño no ha presentado. ¿Por qué se está comportando así? A veces la mamá es que está de mal humor, está deprimido, ¿verdad? No quiere hacer las cosas, pero siempre hay que tener una sospecha y consultar, llevarlo al médico de atención primaria o ¿verdad? Al especialista si es necesario. Igualmente las masas en el abdomen también, niños que son delgaditos y de un momento a otro empiezan como a hacerse panzoncillos, dice uno, o le toca a uno una masa. Los niños que son muy estreñidos a veces tienen masas en el intestino del lado izquierdo, pero ya pueden ser aumentos de volumen de tamaño del riñón o de otras partes del cuerpo, entonces de los contenidos de la cavidad abdominal. Doctora, todo eso. Nos interesa también saber cuáles son los tipos de cáncer de mayor incidencia entre los niños en nuestro país, y siempre hay que hacer la diferenciación entre el tipo de cáncer de mayor incidencia y los de mayor mortalidad. Si nos puede ayudar con esa información. Sí, es decir, de mayor incidencia es más que todo los cánceres de origen hematológico, ¿verdad? Las leucemias, como decía ahora la doctora Soto del Hospital de Niños, que tienen tratamiento muy importante, una tasa de respuesta al tratamiento muy importante. En realidad, vieron que ella dijo que entre 7, 8 niños se salvan, ¿verdad? Porque antes un diagnóstico de leucemia era así como ya una cosa fatal, pero ya ahora los niños hay que tener esa esperanza y llevarlos al tratamiento, que acepten todos, ¿verdad? Los procesos, los esquemas de tratamiento del Hospital de Niños son importantes, son muy avanzados, se están renovando. A cada niño se le hace un esquema específico de acuerdo a la respuesta de los primeros medicamentos, y esta es la más frecuente. También los tumores de hueso, que son otros ¿verdad? Que pueden producir el tumor de hueso. El problema que tal vez tiene es que a veces hay que hacer una amputación, ¿verdad? Que pueda remover la parte de la extremidad donde está la masa ósea si no responde al tratamiento.
pero sí son, los tumores sólidos son menos frecuentes que los tumores de la sangre, ¿verdad? Que se acompañan, además de los cambios a nivel sanguíneo, con adenopatías, este crecimiento a nivel del cuello, ¿verdad? Masas en el cuello, masas en la zona inguinal, aumento, a veces se les crece el hígado, se les puede crecer el vaso, a la hora de palpar el abdomen siente uno crecimientos en esos órganos del cuerpo. O el riñón también. Hablando también de estos datos de incidencia, porque también tenemos algunas estadísticas que queremos que nuestros compañeros vayan poniendo en pantalla mientras usted continúa explicándonos no solo esta alta incidencia, sino también lo que hablábamos ahora de la mortalidad. Doctora, porque se menciona entre unos 150, 120 casos por año aproximadamente, según las cifras que registra el país, ¿es así? Sí, son números que se han mantenido. No es que sean poquitos, ¿verdad? Porque un niño enfermo con una de estas alteraciones ya hay que luchar y hacer todo lo que se pueda por él y consultar y investigar. Pero esas son más o menos las estadísticas que se manejan en el Hospital de Niños a lo largo del tiempo, ¿verdad? Puede ser que haya estadísticas más bajas porque tal vez no había tanta consulta, la mortalidad ha disminuido dependiendo del tumor del que se trate, también por el diagnóstico, por el acceso a los servicios de salud, por el acceso a los tratamientos. Los pacientes en cualquier parte del país en donde haya un examen de sangre alterado, que se perciba, o un examen físico en donde uno dice, no, aquí hay algo que no está bien, son pacientes que el servicio de hematología del Hospital de Niños y de oncología son abiertos, uno puede llamar por teléfono y ellos dicen inmediatamente manden el paciente, le hacen la valoración. Todos los pacientes se refieren al Hospital de Niños como centro especializado de atención que es. Los diagnósticos se hacen en todo el país, pero los niños vienen a tratarse al Hospital de Niños. Doctora, y otro dato que queremos también... Es más seguro. Perdón, y otro dato que queremos también revisar con ustedes es un mapa que tenemos de los lugares de mayor incidencia que se da en los casos de cáncer infantil en el país. Y es importante también revisar cuáles son estas zonas para determinar si hay alguna relación, ¿verdad?, con los sectores agrícolas, con el tema de agroquímicos, ¿verdad? Ahí estamos viendo la zona de Upala, zona norte, Los Chiles, Guapiles, Punta Arenas, zona sur y también partes altas de Cartago, donde se registran estos sitios de mayor incidencia. Sí, si vemos el mapa, en realidad no es que solo en esas zonas hay, en todas las áreas del país, en todos los niveles socioeconómicos se pueden encontrar estos pacientes con estas enfermedades, pero si vemos esa distribución geográfica, vemos que sí, que son zonas en donde hay plantaciones, ¿verdad?, que son zonas de producción agrícola, y el uso de los pesticidas o los plaguicidas es uno de los factores que se ha relacionado, que pueden incidir en la aplicación, ¿verdad? Porque a veces están los siembros, los niños están ahí jugando, se manipulan los productos en las casas y tal vez no hay la protección adecuada, el cuidado adecuado, y es uno de los factores que se ha visto, ¿verdad? Que en estas zonas que hay más exposición a sustancias químicas, las incidencias provienen con más facilidad de esas áreas. Doctora, una pregunta que estoy seguro los padres de familia que nos están viendo agradecerán. ¿En un control habitual de pediatría se pueden determinar estas alertas o estos síntomas o signos a los que se debe poner atención? ¿Es factible en una cita habitual empezar a descubrir un posible diagnóstico de cáncer? Y también, ¿con qué frecuencia deberían ser esos controles periódicos habituales? Sí, según las edades de los niños, ¿verdad? Sabemos que los niños pequeños hasta los 2 años tienen un seguimiento más cercano porque, sobre todo porque están asociados a los esquemas de vacunación. Entonces el niño nace a los 2, 4, 6 meses, viene a control para crecimiento y desarrollo, aplicar las vacunas. A los 9 meses está establecido un control y luego al año y 3 meses donde se completa el esquema y se empiezan a poner los
los refuerzos de vacunas. A los 4 años hay otro refuerzo de vacunas, pero muchas veces, como les decía, si el niño está creciendo y se ve bien, entonces las mamás como que no hay esa obligación como de que por lo menos una vez al año el niño tenga una revisión. Sin embargo, pues a veces uno puede ser que en esa revisión examina al niño, lo encuentra bien, no tiene ninguna sorpresa, ningún hallazgo que llame la atención, y puede ser que en semanas, 3, 4, 5 semanas después empieza con las manifestaciones y uno no lo vio en ese momento porque era un proceso iniciando. Muchas veces un hemograma no tiene una gran variación y en 2, 3 semanas ya puede uno hacer un diagnóstico y hacer exámenes más específicos, por ejemplo, un examen de médula ósea. Pero sí pueden tener esa variante, entonces aunque el niño tenga un control, pueden haber etapas en que no se encuentre en el momento en que el niño se examina y por lo tanto de ahí el cuidado y la atención que tienen que tener los cuidadores, los padres, los abuelitos, las personas que estén a cargo de esos niños en detectar estos cambios. Y como les digo, muchas veces las escuelas, el centro de el CENSINAI, los comedores escolares, todos estos donde los niños están reunidos fuera de la casa, pueden ser un factor también de sospecha, ¿verdad? Que las maestras dicen, algo le pasa a este chiquito que no se está comportando bien, aquí viene y pasa ahí, ya no quiere jugar, porque, ¿verdad? Entonces alguna llamada de atención que los padres tienen que identificarlo. Y llevarlo a consultar. Doctora, se nos acaba el tiempo, pero muy brevemente quisiéramos que usted nos diera su opinión. ¿Qué tan preparado está el país, el Hospital de Niños, para atender todas estas situaciones de los diferentes tipos de cáncer infantil que se presentan en nuestro país? Sí, pues consideramos que dentro de Latinoamérica, yo que pues tengo la facilidad, tengo la oportunidad de comparar con otros países, la reputación que tiene el tratamiento en el Hospital de Niños es muy buena, ¿verdad? Entonces el asunto es que a veces el problema es el cupo, el espacio. Bueno, ahora con restricción de especialistas que se está dando o la subespecialización que hay que hacer de los pediatras para trabajar en esta área, ¿verdad? Que la gente se interese y hagan la preparación adecuada, pero el Hospital de Niños tiene la capacidad en cuanto a manejar y a detectar estos pacientes, toda la tecnología. Lo que puede faltar es el cupo, ¿verdad? El espacio físico, como lo vemos para otras enfermedades, pero bueno, esperemos que el nuevo edificio que esté en proceso en algún momento vaya a dar ese espacio, pero tiene toda la confianza del país y toda la confianza del cuerpo médico, al menos del cuerpo pediátrico, en que ahí se pueden resolver las Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho a la doctora Julia Fernández por habernos acompañado esta noche y poder darnos todas estas recomendaciones a los padres de familia para estar muy atentos sobre la detección de estos síntomas. Doctora, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con otras informaciones, también en el tema de salud. En nuestro país hay un laboratorio que revoluciona el diagnóstico de cáncer con tecnología de punta. Gracias a la combinación de tomografía avanzada y producción propia de radiofármacos, este centro permite identificar tumores con mayor precisión. Colby presenta. Desde mayo de 2023, el laboratorio Ciclotron PET-CT de la Universidad de Costa Rica ha revolucionado la detección y evaluación del cáncer en el país. Este centro de diagnóstico por imágenes médicas combina dos tecnologías avanzadas de tomografía para ofrecer estudios de alta precisión, permitiendo identificar tumores y otras patologías con mayor efectividad. Su equipo de última generación coloca a Costa Rica a la par de los países con medicina de primer nivel. Se colocará una vía periférica en la mayoría de los pacientes, se va a administrar una sustancia radioactiva que es similar en principio a un azúcar modificada
Una vez que esta azúcar ha sido administrada vía intravenosa a los pacientes, ella va a viajar por todo el organismo. De la misma manera en que las células consumen azúcar normalmente en el día al día por los alimentos, esta azúcar va a seguir las mismas vías. Se le solicita al paciente que venga en ayunas y de esta manera nos aseguramos que el azúcar, que ya sea la enfermedad o los tejidos normales, van a captarse al azúcar que nosotros administramos. Requerimos para eso un tiempo de entre 45 a 70 minutos, idealmente unos 60, que es lo que se utiliza internacionalmente. Posterior a esos 60 minutos es que podemos entonces adquirir las imágenes, posicionar al paciente en el tomógrafo especial, este PET-CT. Se adquieren imágenes de cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies en algunos casos, o dependiendo la región de interés, ya sea tórax, cerebro o cabeza y cuello, podemos hacer imágenes adicionales dependiendo de la patología. El laboratorio se distingue por ser el único en Costa Rica capaz de producir sus propios radiofármacos mediante un ciclotrón, un equipo especializado que genera radiosótopos inestables que emiten energía detectable por los tomógrafos. Este avance ha permitido mejorar la disponibilidad y precisión de los estudios, beneficiando a pacientes oncológicos, neurológicos y cardíacos. Es medicina de primer mundo, es un estudio que está disponible en los mejores centros de salud en todo el planeta. Entonces, ¿qué significa eso? Que no existe un servicio de oncología, un servicio que atienda pacientes con cáncer que no tenga a su disposición PET-CT. El laboratorio Ciclotrón PET-CT representa un hito en la medicina costarricense, consolidando al país como líder en tecnología diagnóstica en la región. Su impacto ha sido reconocido a nivel internacional, pues centros médicos de primer mundo cuentan con equipos similares. Con esta infraestructura, Costa Rica avanza en la lucha contra el cáncer, ofreciendo a sus ciudadanos herramientas de salud de última generación. Buenas noches. Placer, buenas noches. Gracias, Jason. Gracias a usted por informarse con nosotros. Mañana a partir de las 5 en punto por Extra TV y Extra Radio. Lo esperamos en Desde